Amados hermanos del distrito número 8, el Señor les bendiga y sean bienvenidos en esta tarde. Iniciamos leyendo San Juan capítulo 16, versículos 6 y 7. Nuestro tema de hoy se llama la obra del Espíritu Santo. Y leo estos versículos de San Juan 16, versículos 6 y 7, y dicen: y sin embargo se han puesto muy tristes por lo que les dije. En realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu que les ayudará y el Consolador no vendría a vosotros. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Este es el tema, mis amados hermanos, que se llama la obra del Espíritu Santo. Cristo Jesús prácticamente se está despidiendo de sus discípulos. Y si ustedes vieron aquí esta palabra que dice Cristo: os conviene que yo me vaya. Ellos estaban tristes porque Cristo Jesús se iba de ellos. Sin embargo, Él les aclara bien: no estén tristes. A ustedes les conviene que yo me vaya, a mí me conviene que yo me vaya. Ellos no entendían, hermanos, esa palabra. Ellos recibirían el poder y la virtud del Espíritu Santo. Y Cristo regresaría a su Padre, a su gloria, a estar al lado de su Padre Dios. Entonces, a Cristo le convenía irse al cielo glorificado. Y a los discípulos les convendría porque recibirían el poder del Espíritu Santo. Por esa razón, hermanos, Él les está diciendo estas palabras. Según Hechos capítulo 2, verso 3 y verso 4, dice que 7 días después que Jesucristo subió al cielo, entonces descendió el Espíritu Santo a sus discípulos. Y en esos versos dice que a ellos se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ese fuego, hermanos, no era algo que estuviera arriba de ellos. Ese fuego eran las lenguas que ellos estaban hablando, eran los idiomas que ellos estaban hablando. Esas eran las lenguas de fuego. La gente los oía y decían: pero es que, ¿cómo es que los oímos hablar en otros idiomas? Porque ellos iban a recibir ese fuego, pero a través del poder del Espíritu, en hablar las lenguas que el Espíritu les daba que hablaran. Además, ese fuego, que es el poder del Espíritu Santo, los iba a encender. Fíjese esta palabra: los iba a encender, los iba a purificar. Quemó sus debilidades y sus faltas y los hizo poderosos. Entonces, ese es exactamente lo que tenemos que entender aquí, hermanos, lo que es la obra del Espíritu Santo. Los cambió radicalmente, y esas lenguas de fuego fueron poderosas, porque ese mismo día, con ese poder quemante y poderoso, se convirtieron 3,000 personas por la predicación de ellos. Ahora, en los versículos del versículo, voy a leer esos versículos del 8, dice: cuando el Espíritu venga, hará que los del mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les haré ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente finalmente. El Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna a este mundo y que lo castigará yo, este mundo, dice, y que lo castigará yo. Por mi parte regreso a mi Padre, y ustedes ya no me verán, pero recibirán el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la obra del Espíritu Santo
la misión de la iglesia, la misión de Cristo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de fuego. Ok, vuelvo a repetir. Hermanos, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eran tres cosas que iba a realizar el Espíritu Santo en ellos. Tomen en cuenta bien esto. Iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, tratemos de entender. Convencerá al mundo de pecado. En la evangelización, el Espíritu Santo con los discípulos convencerían al mundo de su terrible pecado que ellos tenían. Descubre el Espíritu Santo y refuta el pecado. Descubre su falta y su culpa y su incredulidad. El Espíritu Santo los lleva al arrepentimiento y a Cristo para el perdón de sus pecados. Esa era la acción del Espíritu. Convencer al mundo de su pecado. Esta es la palabra que tenemos en primer lugar. Y el Espíritu Santo los iba a llevar a un arrepentimiento y los haría llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y al aceptar a Cristo Jesús, entonces, hermanos, se convertían en hijos de Dios. Y ahora el Espíritu Santo los sellaba. ¿Me explico? Los sellaba como propiedad única de Dios. Esto es lo que haría el Espíritu Santo en aquellos discípulos, hermanos. Ahora, ¿cuál era el pecado? ¿Cuál es el pecado aquí? El pecado, según Juan 3, versículo 18 y versículo último. Miren lo que vamos a leer aquí. Juan capítulo 3. Y vamos a notar exactamente, hermanos, esta parte de lo que era el pecado, el cual el Espíritu iba a descubrir en ellos. Dice el versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Otra vez dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el pecado que había en el mundo era que no creían en nuestro Señor Jesucristo. Para muchos Cristo era un mito. Para los griegos era una locura. Sin embargo, para los que creían en Cristo, los que recibían a Cristo, ellos se constituían hijos de Dios. Entonces, el pecado era, hermanos, no creer en Cristo. En el verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Note, rehusar creer en Cristo es cuando se le predica una vez la palabra, otra vez la palabra, y así sucesivamente, pero esta persona no cree en Cristo. Eso se llama rehusar creer en Cristo Jesús. Ahora, la realidad es también que dentro de la iglesia muchos sí creen en Cristo, pero no reciben a Cristo en su corazón. Y eso también significa pecado. ¿Cuántas personas hoy creen en Cristo? Pero muy pocas personas han aceptado a Cristo como Salvador y como Señor. No importa que estemos en una iglesia, pero si no recibimos a Cristo como Salvador y no lo tomamos como Señor, estamos rehusando creer a nuestro Señor Jesucristo. Esa es exactamente la palabra. El no aceptarlo, el no recibirlo en nuestro corazón, eso significa pecado. Hebreos 1, verso 1 dice que en estos días Dios nos habla a través de Cristo Jesús.
Y en Hebreos 10:29 dice que si no lo aceptamos, que si no lo recibimos, entonces estamos pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la tenemos como inmunda también. Ese es el pecado. Entonces tenemos que reaccionar todos. Yo creo en Cristo, pero también tengo que recibirlo como mi Salvador. Él tiene que hacer la obra a través del Espíritu Santo en mi vida para poder ser hijo de Dios y tener la vida eterna. Esto es lo que estamos leyendo. Ese es el pecado que aquí menciona la Biblia. Entonces, hermanos, si no aceptamos a Cristo como Salvador y como Señor, entonces estamos pisoteando la sangre de Cristo y tenemos por inmunda su salvación. Ese es el pecado, el cual el Espíritu Santo está refutando, está declarando y está diciéndonos que debemos vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. Ese es exactamente el pecado, porque dice la palabra aquí: convencerá al mundo de pecado. ¿Qué es pecado? Pecado muchas veces decimos que es la infracción de la ley. Y así dice Juan 3, versículo 4, primera. Pero pecado es lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos que no le agrada a Dios. Ese es pecado. Pero el Espíritu Santo tiene que convencernos de ese nuestro pecado. Ahora, la otra parte dice: convencerá al mundo de justicia. Aquí, primero, es justo que Cristo regrese al Padre glorificado y victorioso. Esa es la justicia divina. Es justo que sus discípulos sean llenos del Espíritu Santo para realizar la gran comisión que Él les está recomendando. Ahora, su justicia también es, hermanos, su justicia es que Él llevó todos nuestros pecados, según Isaías 53. Su justicia es sufrir por nuestros dolores, el haber sido herido y menospreciado por nuestros pecados. Su justicia es cargar todos nuestros pecados y llevarlos sobre Él. En Jeremías capítulo 33, verso 16 dice que Cristo es justicia nuestra. Es decir, no era justo que Él muriera. Sin embargo, murió. ¿Y por qué murió? Por amor a nosotros. Esa es la justicia divina. Él no merecía morir. Él murió en una cruz que era de Barrabás. Esa cruz que estaba allí, preparada para Barrabás, Jesús la utilizó. Y no era justo, porque Barrabás era un hombre malo, salteador y homicida. Y Cristo era un hombre que, hermanos, justo y sin pecado. Entonces no era justo que Él muriera por Barrabás. No era justo tampoco que Él muriera por nosotros. Sin embargo, esa es nuestra justicia, que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y debemos entenderlo bien, hermano. No somos nada, no somos nadie sin su justicia y sin su gracia, hermanos. No podemos vanagloriarnos en ninguna manera de que somos así o que somos asá o que somos importantes. No somos nada. Él lo hizo por su amor, por su gracia y por justicia divina, hermanos. Entonces, esto es lo que significa esta palabra, hermanos, que Él llevó nuestros pecados. Entonces, esa justicia que Cristo hizo por nosotros, también debemos entenderlo. Mire, ahora voy a leer Isaías 53, versos 11 y 12. Aquí nos va a decir cosas muy bonitas el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 11 y 12. Óigalo bien. 53, 11 y 12. Aquí está la gran justicia del Señor y el gran premio que Él recibió precisamente por esto. Dice así, Isaías 53, 11: verá el fruto
de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará la iniquidad o iniquidades de ellos. Mire bien, el Cordero de Dios, este versículo está diciendo, justificará a muchos y llevará la iniquidad o iniquidades de todos ellos. Luego dice el verso 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. Esa es la gran justicia de Dios. ¿Sabe quién ora por nosotros? Cristo. ¿Quién intercede por nosotros? Cristo. Ahora, ¿es justo que nosotros pequemos y que Él esté orando por nosotros? Claro que no. Pero esa es su justicia. Es su amor hacia nosotros, hermano. Ahora, también hay una palabra más que quiero que notemos en Isaías 1, capítulo 17, y vean otra parte, otra forma de la justicia compartida. Esa justicia compartida nosotros también debemos de compartirla. Dice Isaías 1:17, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, al amparado y a la viuda. Note cómo el Señor ahora nos invita a nosotros, que como Él hizo por nosotros, así como Él cargó nuestros pecados, como Él nos llevó a la salvación y a la vida eterna, entonces ahora nosotros también debemos hacer lo mismo, compartir la justicia de Dios. Y aquí la justicia del Señor es ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda y al necesitado. Así como Él tuvo misericordia de mí, yo debo de tenerla para otras personas. Porque haga de cuenta lo que le voy a decir. Tenemos el antídoto del pecado. ¿Usted lo tiene? Pues sí tiene la medicina para el pecado, para la muerte. Pero si no la comparte, ¿qué está haciendo? ¿Me explico? No está siendo justo delante de Dios. Y todos tenemos exactamente, hermanos, ese remedio para el pecado. ¿Cuál es el remedio del pecado? La sangre de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de salvación. Y si no lo llevamos, no estamos compartiendo la justicia de Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que hemos aprendido de esta parte. Ahora viene la otra que dice, convence de juicio. Convence de juicio. A Jesucristo lo juzgaron y lo condenaron siendo inocente. ¿Me explico? ¿Qué dijo Pilato? Inocente soy de la sangre de este justo. ¿Me explico? Él incluso se lavó las manos, como diciendo, yo nada tengo que ver con la muerte de este justo. Y eso es exactamente lo que entendemos aquí, hermanos, de que condenaron a un inocente. Ahí en Mateo 27, 22 al 24, está el relato de Pilato, que él dijo, inocente soy de la sangre de este justo. Y luego soltaron a Barrabás y crucificaron a Cristo Jesús. En Hechos capítulo 4, hermanos, 3:15 dice, y mataron al autor de la vida. Hermanos, ese fue exactamente el juicio. ¿Quién llevó a Cristo Jesús a la cruz? Satanás. Y el imperio romano y el gobierno judío lo llevaron a morir. ¿Era justo? Claro que no. Porque soltaron a un hombre malo y crucificaron al hombre bueno. Definitivamente ese fue el juicio que ahora el Señor está haciendo con este mundo. Ahora, el diablo fue juzgado. Oiga la palabra bien. ¿Cómo salió el diablo? Culpable. ¿Por qué culpable? Porque mató a un inocente. El diablo se sentía campeón, se sentía el Dios único. Sin embargo, Cristo al tercer día resucitó de los muertos. Y eso hizo temblar al diablo. Eso derribó totalmente tanto el imperio del diablo
como el Imperio Romano y el Imperio mismo judío. Ese mismo día que Cristo murió, empezó en decadencia total, hermanos, el Imperio judío. El velo del templo se rompió. Allí rompía Cristo con toda la comunidad judía, hermanos. Entonces, esto es lo que fue el juicio. Y dice Juan 12, capítulo 31, ahora es el juicio de este mundo. El diablo ha salido culpable y el diablo ha sido sentenciado. ¿A qué fue sentenciado el diablo? A morir en el lago de fuego. Hermanos, esto es lo que hace el Espíritu Santo. Como ya dijimos, hermanos, Él convence al mundo, ¿de qué dijimos? De pecado, de justicia y de juicio. Terminemos, hermanos, diciendo algo importante en este momento, que si el Espíritu de Dios no está en nosotros, ustedes conocen lo que es un Alka-Seltzer. ¿Cómo funciona un Alka-Seltzer, hermanos? ¿Dentro del sobre o fuera del sobre? Fuera del sobre. Usted mete el Alka-Seltzer en un vaso, no le quite el sobre y no funciona para nada. Ahora, para que funcione, tiene que destapar el sobre y colocar el Alka-Seltzer en el agua, y entonces funciona. Así somos nosotros los cristianos. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no funcionamos como cristianos. Esa es una realidad. Por eso se llama el tema la obra del Espíritu Santo. Al final el hermano nos leyó, al inicio del tema del culto, el hermano nos leyó San Juan 7, 37 al 39, que dice que Cristo en el último día de la fiesta de los tabernáculos, Él gritó, Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, ¿y qué, hermanos? Y beba. ¿Por qué? Porque ese último día de la fiesta se hacía una ceremonia. Llevaban un recipiente de oro al río Siloé, hermanos, y ahí traían agua y lo llevaban al templo y derramaban aquella agua allí en aquel templo, en aquel altar. Por eso Cristo clamó y dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Ya no vaya al estanque, beba de mí. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué más dice, hermanos? Ríos de agua viva correrán de su interior, de su corazón. Y eso decía del Espíritu Santo que habría de venir. Vino el Espíritu Santo e hizo lo que tenía que hacer, y lo hizo con poder. Entonces, hermanos, yo deseo de todo corazón, mis hermanos, que la iglesia del distrito 8 sea una iglesia, como dice Apocalipsis 22, 17. La iglesia y el Espíritu dicen, fíjense esa palabra. Si el Espíritu no está en la iglesia nunca va a decir nada. Pero si el Espíritu Santo está en la iglesia, va a decir que el Espíritu convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Y el Espíritu Santo convencerá al pecador de la necesidad que tiene de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que este mensaje pueda ser útil, hermanos. Una aplicación que yo les voy a dar es, punto 1, necesitamos con urgencia ser impulsados por el Espíritu Santo. La gente verá el fuego divino en nosotros, que al escuchar la palabra, sus corazones se enciendan, como aquellos discípulos que predicaban con el Espíritu Santo. Cuando Pedro empezó a hablar, dice la Biblia en Hechos 11, 15 y 16, y el Espíritu Santo cayó con los que oían el sermón. Nos urge. El punto número 2, habrá sanidades y señales, habrá llenura del Espíritu Santo, como lo dice Hechos 4, 29 a 31. Cuando ellos oraron, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaron en lenguas la palabra de Dios. Los que predican y los que oyen predicarán con el poder de la palabra, y habrá fruto del Espíritu Santo. El lema de hoy es iglesia
en misión, impulsados por el Espíritu. Mis amados hermanos del distrito, que el Señor llene nuestros corazones de ese fuego celestial para que queme todas nuestras impurezas y debilidades y podamos encender con poder a otros corazones.